Preludios de la Dragonlance, 4. La misión de Riverwind. Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2024. Séptima parte. Embajada al cielo. Un silencio profundo se cernió sobre Bartón tras la muerte de Liel. Con lentitud, de manera gradual, las gentes de ésta asimilaron lo acaecido. Actuando conforme al consejo de Cazamoscas, Morse ordenó que se cerraran todas las minas y fundiciones por 2 días. Las celebraciones espontáneas irrumpieron en las calles y el pueblo del cielo azul las recorrió en libertad propagando su mensaje de esperanza. Morse no se instaló en el palacio. En lugar de eso, colocó un sencillo sillón de hierro en la Hermandad de las Armas y desde allí gobernó. Los guerreros de Est llegaron hasta él y le juraron lealtad. A la mayoría los despidió con cajas destempladas. «Vuestra lealtad es cual un lingote de hierro», les dijo. Un peso oneroso de soportar y casi siempre carente de utilidad. El viejo adivino lo exhortó a moderar su tono. Es extraño que los desprecies por no haber sabido proteger a Liel, sí. ¿Por qué no los haces tus hermanos de nuevo? ¿Por qué no darles una razón que despierte su fidelidad para contigo? Morse se removió inquieto y tamborileó los dedos un rato. Tiene sentido lo que dices, admitió después. Volvió sus ojos invidentes hacia Cazamoscas y añadió, para ser un gigante bárbaro demuestras una gran sabiduría. ¿Acaso se mide la inteligencia de una persona por su estatura? En tu caso, no, barbotó el general ciego. Más tarde, cuando los Quesús se encontraron a solas, Riverwind expresó su malestar por la situación en que se hallaba ahora que la reina había sido derrocada. Morse cree todavía que soy una amenaza. Y no es cierto. Todo cuanto quiero es partir de Bartón y reanudar mi misión. Cada día transcurrido en el mundo subterráneo se le antojaba una eternidad. Todos sus pensamientos giraban en torno a Goldmon. Hacía tanto tiempo que no la veía. Riverwind se asomó por el balcón de palacio y contempló la ciudad. Los cavadores danzaban por las calles. El vino corría a raudales y su penetrante aroma saturaba el aire reemplazando el olor habitual a humo. Durante los últimos días la atmósfera se había despejado bastante, pero, una vez que los hornos se pusieran de nuevo en marcha, el asfixiante manto retornaría. En aquel momento llegó corriendo Diane. Gigantes. Morse quiere veros ahora mismo. ¿Qué humor tiene hoy? Se interesó Riverwind. La muchacha elfa se encogió de hombros. Desea deciros algo, eso es todo. Los Queso intercambiaron una mirada penetrante y siguieron a Diane de vuelta a la Hermandad de las Armas. Un grupo nutrido de guerreros se hallaba presente, equipado con espadas. El paso vivo marcado por Riverwind decreció al percatarse de este último detalle. «Aquí estamos», anunció Diane. «Acércate, Andy». La chica se adelantó y se situó al lado del elfo ciego. «Quiero hablar con vosotros, gigantes. Te escuchamos». Estos guerreros, señaló Morse con un ademán al grupo de estitas armados, han accedido a mantener el orden de Est. ¿Vas a aceptar la corona?, preguntó sorprendido Cazamoscas. No, soy demasiado mayor y poco hábil para gobernar. Deseo instaurar un nuevo sistema político en Est, de modo que no sea una sola persona la que ejerza poder sobre todos los demás. Algo así como una junta o un consejo de guerreros. Muy interesante, pero ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros?, inquirió Riverwind. Nuestra meta final ha sido en todo momento el regreso al mundo del exterior. Sin embargo, no es posible trasladar a toda la población al mismo tiempo.
Quiero saber si los descendientes de Citas aún sienten resquemor y odio por el pueblo de Est. Mor se irguió en su sillón de hierro. En consecuencia, deseo que tú, Riverwind, regreses al mundo vacío en calidad de emisario de Est. El hombre de las llanuras se quedó sin habla. No esperaba que se le ofreciera, con tanta facilidad, un cometido tan acorde con sus propios deseos. Sospechó que se le tendía una trampa. ¿Por qué yo? No soy un diplomático, argumentó con incertidumbre. Ni es lo que espero de ti. Te acompañará alguien del pueblo del cielo azul para que hable en mi nombre. Será su guía y protector en el mundo del exterior. Tal vez yo podría realizar ese cometido, ¿sí? Sugirió Cazamoscas. No. No. Tú no te marchas, declaró Morse con firmeza. Tú, viejo gigante, permanecerás en Bartón para aconsejarme en la creación del nuevo estado de Est. Riverwind y Diane miraron al ciego con sorpresa. Cazamoscas, por su parte, bajó la vista a las desgastadas losas del piso con el entrecejo fruncido en un gesto de reflexión. Supón que no desea quedarse, aventuró Riverwind. No tiene alternativa, replicó el cabecilla. La presencia de los guerreros armados quedó clara en ese momento. El hombre de las llanuras se disponía a hacer una petición más beligerante en favor de la libertad de Cazamoscas cuando el viejo adivino lo sujetó por el brazo. ¿Quieres quedarte?, preguntó Riverwind en voz baja. Me siento tentado a hacerlo. ¿Pero por qué?, exclamó su amigo, a la vez que lo miraba de hito en hito. Este no es tu pueblo. Es agradable saberse necesitado, hombre alto. Nadie de Queso ha necesitado jamás a Cazamoscas el loco, salvo para hacerme el blanco de sus burlas. Si Morse quiere que sea su consejero, es una propuesta apetecible. Riverwind contempló a su amigo con fijeza intentando descifrar si hablaba o no en serio. ¿Qué me dices del augurio, anciano? Se supone que debes acompañarme a donde quiera que vaya, ¿recuerdas? Lo recuerdo, asintió Cazamoscas con un ribete de cansancio. Creo que... ¿Cómo regresará Riverwind a la superficie?, interrumpió Diane. Con Bells y Liel muertos, no resta magia que lo impulse por los pozos. Tendrá que escalar todo el camino. Le proporcionaré un guía, fue la simple respuesta de Morse. Yo lo haré, ofreció la muchacha con ansiedad. El elfo ciego denegó con la cabeza. No, Diane. Eres mis ojos, no prescindiré de ti. Hay muchos entre los integrantes del pueblo del cielo azul que han estado también en la superficie. Uno de ellos lo guiará. ¿Cuándo partiré?, preguntó Riverwind con aspereza. Tan pronto como reunamos provisiones para tu viaje. Mañana a esta hora. Morse se puso de pie con brusquedad. Los guerreros adoptaron la posición de firme y dieron un seco taconazo con sus sandalias metálicas. El ciego tendió la mano y Diane la cogió. Mientras guiaba al cabecilla, la muchacha elfa volvió la cabeza y contempló a los frustrados Quesu. Su mirada denotaba preocupación. He decidido marcharme contigo, cuchicheó Cazamoscas. ¿Estás seguro?, inquirió Riverwind en un tono igualmente susurrante. Los dos amigos se encontraban en los barracones de la Hermandad de las Armas. Había guerreros estitas por todas partes. No está bien que le impongan a uno quedarse, sí. Y, como muy bien dijiste, el augurio de las bellotas no debe pasarse por alto. Mi puesto está a tu lado, hombre alto, agregó, agarrando al guerrero por el brazo. Bien. Redwyn bajó aún más el tono de voz. ¿Cómo escaparemos? No lo sé. Si huimos, nos perderemos en los túneles. Además, no confiaría en la clemencia de Morse si nos capturan tras habernos dado a la fuga. Tiene un corazón de piedra, sentenció Riverwind. Si te dejo aquí, me temo que jamás te permitirá partir. Por consiguiente, no nos queda otra salida que huir. ¿Pero cómo? Los estitas conocen las cuevas mucho mejor que nosotros, sí. Volvieron una y otra vez sobre el mismo punto, barajando posibilidades, hasta que se presentaron un guerrero y un cavador para llevarse a Cazamoscas. Morse quería organizar la distribución del grano almacenado y precisaba del consejo del viejo adivino. Nos veremos luego, dijo Riverwind con una mirada de entendimiento. Estoy seguro, hombre alto. El anciano, con su ajada vestimenta, ofrecía una imagen chocante al ir flanqueado por un soldado ataviado con la armadura repujada a semejanza de un león y el cavador vestido con la túnica de cobre negro.
Riverwind los vio partir agitado por las dudas. El hombre de las llanuras deambulaba por las estancias vacías de palacio. El piso estaba abarrotado de los despojos abandonados por el pueblo del cielo azul tras el saqueo llevado a cabo. Se abrió paso entre los restos de muebles, tapices y otros objetos irreconocibles. Los destrozos hablaban de la furia desatada por las gentes del cielo azul. Liel había sido una tirana inflexible, pero Riverwind se descubrió incapaz de odiarla. Morse, por otro lado, era un soñador con mano de hierro por el que no sentía el menor aprecio. Mientras recorría las estancias, el hombre de las llanuras trató de concretar qué suscitaba en él tal reacción. Quizás se debía a algún efecto residual de la suplantación de Goldmon por Liel. Se detuvo de repente cuando una figura borrosa salió de un corredor lateral. El desconocido avanzó hasta un punto iluminado por un haz de luz que pasaba a través de un tragaluz. «Hola, Diane», saludó Riverwind. «¿Te he asustado, gigante?» «Un poco». «¿Por qué no estás durmiendo a estas horas?» «Me es imposible». «He tenido pesadillas», dijo la muchacha, acercándose aún más al guerrero, quien le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «A veces también tengo malos sueños. Cuando me ocurre, salgo del poblado, me dirijo a los bosques y duermo bajo las estrellas». Diane frunció el entrecejo en un gesto pensativo. «He visto las estrellas. Son esas pequeñas ascuas rutilantes que centellean en el cielo oscuro, ¿verdad?» Él asintió en silencio. Era fácil olvidar que Diane había estado en la superficie. Diane había estado en la superficie. Riverwind se puso de rodillas y aferró a la pequeña elfa por los hombros. Ella se puso tensa. ¿Somos amigos? ¿Confías en Cazamoscas y en mí? La mortecina luz confería a las pupilas de la muchacha un destello metálico rojizo. Sí. Me salvasteis de Karn, allá en el túnel. Cazamoscas y yo necesitamos tu ayuda. Queremos regresar a casa. Morse desea que el viejo gigante se quede. También quiere que te quedes tú. Si los tres huimos, todos conseguiremos lo que anhelamos. Morse se enfadaría mucho. ¿Quién sería su embajador? No es preciso que lo sea yo. Riverwind sacudió la cabeza. Tú podrías hacerlo, Diane. Vuestra gente posee suficiente oro y gemas para comprar cuanto necesitéis del mundo exterior. Cazamoscas y yo tenemos nuestros propios cometidos que llevar a cabo. La muchacha se apartó de él y meditó sus palabras. Al cabo, se volvió hacia el guerrero. ¿Hay alguna mujer gigante aguardando tu regreso? Riverwind no pudo por menos que echarse a reír. Goldmon una gigante. Bueno, sí. Deseo reunirme con Goldmon, admitió, una vez dominada la hilaridad. Diane apartó la mirada. Los rasgos afilados de su menudo rostro asumieron una expresión de frustración. Nuestra lucha contra Liel ha concluido por fin y en mí crece la necesidad de dar mi opinión sobre lo que ocurre. Pero nadie me atiende. Solo soy una de las muchas niñas improductivas. Morse no me necesita en realidad, cualquier chiquillo podría guiarlo. Tampoco él me escucha. Riverwind articuló la siguiente frase con todo cuidado. Diane, existen muchos sabios en el mundo exterior. Tal vez uno de ellos sea capaz de prestarte ayuda. ¿Tú crees? La excitación la hizo alzar la voz. SSSH. Por supuesto. En caso contrario, no lo habría mencionado. Diane lanzó ojeadas furtivas a derecha e izquierda. Conozco caminos hacia la superficie que los demás ignoran. Puede hacerse. Su semblante se ensombreció. Morse jamás me perdonará si me marcho. Riverwind se puso de pie. No te pediré que hagas algo en contra de tu voluntad. Pero tienes la posibilidad de ayudarte a ti misma y a tu gente. El tiempo apremia. Han dispuesto mi marcha para mañana. Diane se mordisqueó el labio mientras reflexionaba. Por último, pareció tomar una decisión. El viejo gigante duerme en la Hermandad de las Armas. Iremos a recogerlo. Riverwind se sintió profundamente aliviado. La muchacha giró sobre sus talones y salió a toda carrera por el oscuro pasillo. Diane, aguarda. Siseó el guerrero, corriendo tras ella a ciegas y golpeándose las espinillas con los restos de muebles rotos, agazapados en las sombras. Espérame. Insistió con voz contenida. La alcanzó en la corta calzada que conducía desde palacio a la Hermandad de las Armas. Una calma extraña envolvía a Bartón.
Los hornos y las forjas continuaban ociosos y las calles desiertas. Cogidos de la mano, el alto hombre de las llanuras y la chica elfa descendieron a hurtadillas la pasarela inclinada. La tranquilidad reinante en la hermandad de las armas se veía alterada con un sonoro coro de ronquidos. Los guerreros dormían tumbados en cualquier sitio disponible. Dian se movió con ágil facilidad entre las figuras reclinadas. Riverwind, por su parte, avanzó con gran cautela, a pesar de lo cual, en más de una ocasión rozó a alguno de los dormidos soldados. No obstante, los estitas se limitaron a gruñir entre sueños y a darse media vuelta para apartarse de los pies de Riverwind. Cazamoscas estaba tumbado con la espalda reclinada contra un contrafuerte de la pared y las manos enlazadas sobre el estómago. Dian y Riverwind se detuvieron junto al anciano dormido. La muchacha dirigió una mirada interrogante al hombre de las llanuras y él asintió en silencio. La elfa se inclinó sobre el viejo adivino con el propósito de despertarlo, pero, antes de que su mano rozara el hombro de Cazamoscas, este abrió los ojos de par en par. «Saludos», susurró. Aquello causó tal sobresalto a Dian, que la muchacha perdió el equilibrio y cayó sentada en el suelo. La túnica metálica produjo un sonoro repiqueteo al golpear las losas del piso. «SSSH. Intento dormir», amonestó una voz procedente de algún rincón de la oscura estancia. Riverwind tiró de Cazamoscas para ayudarlo a ponerse de pie. De inmediato los tres compañeros abandonaron la sala en medio de tropezones, gruñidos y protestas. «¿Qué ocurre?», inquirió el anciano una vez que llegaron a la calzada. «Dian y yo hemos hecho un pacto», respondió el guerrero, en tanto revolvía el enmarañado cabello de la chica. «Nos conducirá a la superficie». Cazamoscas parpadeó y volvió la mirada hacia la elfa. «Oh. ¿Y qué ventaja sacas tú de este pacto?». «Creceré. Dejaré de ser una niña», declaró con seriedad. El viejo adivino abrió la boca dispuesto a hacer un comentario, pero Riverwind se apresuró a intervenir. «El tiempo apremia. Tenemos que reunir vituallas y marcharnos antes de que Morse advierta nuestra ausencia». El peculiar trío, con Dian a la cabeza, recorrió presuroso la calzada. Antes de salir de Bartom, la muchacha elfa recogió alimentos y equipo apropiado para escalar. La mayor parte de las vituallas era pan, compacto y seco, relleno con nueces y otros frutos secos, así como unas magras raciones de carne, muy semejante al tasajo con que Riverwind había iniciado el viaje. La muchacha también recuperó el desgastado sable del guerrero y la calabaza y bellotas de Cazamoscas. Había encontrado las posesiones de los hombres de las llanuras guardadas en un armario de los aposentos privados de Liel. El viejo adivino abrazó la calabaza contra su pecho como si fuera un viejo amor perdido mucho tiempo atrás. «Aguardad. Quiero consultar las bellotas», pidió. Al advertir el desconcierto de Dian, Riverwind le explicó los atributos de las cáscaras secas. El anciano, entretanto, se arrodillaba y entonaba las estrofas mágicas. A continuación volteó la calabaza. «¿Y bien?», se interesó el guerrero. «No es un buen augurio. ¿Estás seguro de querer escucharlo?». «Habla, anciano». «Esto es lo que dice el oráculo: uno morirá, otro perderá la razón, y el tercero encontrará la gloria». Los tres compañeros guardaron silencio. Al cabo, Riverwind carraspeó para aclararse la garganta. «Anciano, hace tiempo que no manejas las bellotas. Quizás has olvidado cómo interpretarlas de manera correcta». Cazamoscas recogió las cáscaras secas. «Sea cual fuere nuestro destino, habremos de salir a su encuentro. Él no vendrá a nosotros», dijo, con voz inexpresiva. Segunda parte. El ascenso. 13. El pozo del viento. Dian nos condujo fuera de la ciudad de Bartom y se encaminó al lejano final de la inmensa gruta, donde los hombres de las llanuras no habían estado con anterioridad. Allí, el suelo y las paredes convergían en una chimenea rocosa, una salida redonda y oscura. Por los alrededores no había tierra productiva en la que sembrar ninguna clase de cosecha, en torno no se percibían más que rocas y concreciones minerales. Treparon por los peñascos hacia el agujero. Riverwind reparó en que el acceso era demasiado pulido y redondo para tratarse de un orificio natural. «Siglos atrás era apenas una brecha», informó Dian. «Los descendientes de Est lo ensancharon». «¿Con qué fin?», preguntó Cazamoscas. «Para instalar las tumbas de los grandes. Aquí reposan Est y todos sus hijos». La temperatura bajó con brusquedad cuando se introdujeron en la cámara mortuoria. La estructura natural del acceso se había adaptado de manera que formaba un corredor abovedado.
Las paredes estaban jalonadas de estatuas de escitas vestidos con armaduras. Las tallas tenían un tamaño superior al natural, y todos los rostros pétreos mostraban idéntica expresión entre desdeñosa y ceñuda. Las tumbas eran nichos cavados en la roca entre las piernas de las estatuas. Unas puertas de bronce forjado sellaban cada sepulcro. Riverwind hizo un alto frente a una de las tallas. El guerrero sostenía en el regazo un arco corto. Puesto que los actuales escitas habían olvidado el modo de hacer uso de estas armas, preguntó a Dian cuán antigua era aquella tumba. «Este es Lord Tran», contestó la chica, tras leer los trazos cincelados en las puertas del sepulcro. Vencedor de 20 batallas. Murió 80 años después de que Est condujese a su pueblo a las cavernas. Hace 2480 años, agregó, después de unos cálculos mentales. Cuando la madera se pudrió, a los escitas les fue imposible fabricar otros arcos, dijo Cazamoscas en un susurro. No tuvieron otros en su poder hasta el momento en que exploradores como Dian fueron a la superficie y encontraron lo que para ellos eran ya unos objetos desconocidos. Hace casi 2500 años, repitió Riverwind, pensativo. Dian, ¿qué edad tienes? La muchacha, que corría entre unas rocas desplomadas unos metros más adelante, se volvió. He cumplido 264. Cazamoscas chocó contra la espalda de su amigo, que se había frenado en seco. Disculpa. ¿Qué te ocurre? Le preguntó, al advertir su expresión perpleja. Riverwind le informó acerca de la notable edad de Dian. El que los niños estériles no se hagan adultos no significa que no cumplan años, ¿sí? Venid por aquí. Les llegó la voz de la muchacha. El resplandor anaranjado de su lámpara de aceite mineral se balanceó indicándoles el camino. Riverwind se dijo para sus adentros que en adelante debía recordar tratarla como a un igual, no como a una niña. Después de todo, tenía 10 veces más años que él. Dian los aguardaba en lo que parecía un callejón sin salida. La luz de la lámpara dibujaba extraños reflejos en sus rasgos afilados. ¿Y ahora qué?, preguntó el guerrero. Tenemos que pasar por ahí, señaló la muchacha hacia abajo. En la pared, a la altura de la rodilla, se abría un agujero. Era tan negro como el abismo y, por las apariencias, bastante ajustado para los humanos. ¿Pasar por ahí? ¿Habrá otro camino mejor, sí? A la pregunta de Cazamoscas, Dian denegó con la cabeza. Imagino que no utilizarías este túnel cada vez que subías a la superficie, insistió el anciano. No, casi siempre lo hacía por el pozo por el que os caísteis. Este camino nos llevará al exterior, probablemente muy cerca de donde habíais acampado. ¿Probablemente?, repitió Riverwind. Hace mucho tiempo que no utilizo este camino. Sin más preámbulos, Dian se agachó y se introdujo con facilidad por el agujero. Riverwind indicó por señas a Cazamoscas que fuera tras la muchacha. El viejo adivino se tumbó boca abajo y se metió a rastras por el orificio. Poco después solo sus pies eran visibles. ¡Ay! Techo bajo, gritó. Lo tendré en cuenta, dijo el guerrero con aspereza. Cuando por fin desaparecieron los pies del anciano, se acuclilló y escudriñó el túnel angosto. La olvidada sensación de estar atrapado por la sólida masa de rocas renació en el guerrero. Riverwind respiró hondo y pensó en Goldmon. El túnel era apenas más ancho que sus hombros, de modo que se vio obligado a avanzar centímetro a centímetro, balanceando los hombros de lado a lado e impulsándose con las puntas de los pies. No se percibía otra luz que la titilante lámpara que arrastraba Dian unos metros más adelante. Habían acordado usar solo un candil a fin de ahorrar aceite. La temperatura había ascendido en el túnel. Los quejosos murmullos de Cazamoscas eran interrumpidos a veces por la voz más aguda de la elfa. Los cantos afilados de las piedras se hundían en los codos y el pecho de Riverwind. Rozar con la cabeza en el techo implicaría, con toda seguridad, producirse un corte en el cuero cabelludo. ¿Cuánto iba a durar aquello? ¿Tendrían que recorrer todo el camino hasta la superficie arrastrándose por este inmundo agujero de ratas? Se volvería loco, le faltaría la respiración, gritaría como un poseso y arañaría las rocas. Las rocas sólidas, rígidas. Levántate, Riverwind. El guerrero abrió los párpados y se encontró con los mocasines remendados de Cazamoscas. El túnel se abría a una repisa que sobresalía de la pared de un amplio pozo vertical, cuyo límite superior se perdía en la oscuridad aterciopelada.
Diane, sentada en un peñasco, masticaba un pedazo del duro y grisáceo pan. La lámpara titilante reposaba en el suelo, entre sus pies. Riverwind percibió la tenue corriente de aire que ascendía por el pozo. ¿Dónde nos encontramos? En el pozo del viento, respondió la muchacha. Dio un buen mordisco al pan, mientras lo masticaba, farfulló, a veces, el aire sopla con tanta fuerza que casi te alza en volandas. ¿Cómo saldremos de aquí? Se interesó Cazamoscas. La elfa dio otro mordisco al pan antes de responder a la pregunta del anciano. Escalaremos. Las paredes eran ásperas y contaban con infinidad de salientes y grietas en las que agarrarse. Diane se sacudió las migajas y a continuación explicó a los humanos el modo de utilizar los ganchos y cadenas que había recogido en la ciudad. Subid el gancho, agarradlo a la pared y trepad por la cadena, los instruyó. Cazamoscas guardaba serias dudas respecto a su habilidad como escalador, mas no le quedaba alternativa. Diane escaló por la pared con agilidad y práctica. Riverwind fue el siguiente, a fin de ayudar al anciano a subir. ¿Cuánto tiempo hace que exploras estas cavernas?, preguntó el guerrero a la muchacha. Muchos años, antes incluso de que Morse me reclutara, entonces era porteadora de vituallas en una mina de estaño. Mi cometido consistía en subir y bajar por los túneles de la mina para llevar la comida a los cavadores. Anteriormente, trabajé para Red el Constructor, cortaba baldosas y las introducía en el horno refractario. Parece un trabajo muy duro para una chiquilla. Clink. Diane fijó un gancho en la roca y trepó por la cadena. Cuando empecé a trabajar para Red, tenía 147 años, dijo mientras escalaba. Una fuerte corriente de aire ascendente aplastó a los compañeros contra la pared del pozo. Después, cual un gigante que inhalara hondo, el viento sopló con fuerza en sentido inverso y sacudió los largos cabellos de Riverwind contra su rostro. ¿Va a continuar de este modo?, gritó Cazamoscas, que se encontraba 3 metros por debajo del guerrero. Puede incluso empeorar, respondió Diane. ¿Qué? ¿Qué puede empeorar?, gritó Riverwind. ¿Habrá alguna señal que lo advierta?, preguntó el anciano. Se oirán las ráfagas al descender por el pozo, pero son las corrientes de la parte alta las más peligrosas, explicó Diane. El pobre Cazamoscas no escuchaba lo que decía la chica, así que ella se asomó, sujeta con un solo brazo, y gritó: «Se oyen las ráfagas». El gancho del que pendía se soltó de la roca y Diane se precipitó al vacío. Riverwind se aferró con todas sus fuerzas y asió la cadena que la muchacha arrastraba tras de sí en su caída. El seco impacto producido por el peso de la elfa al llegar al final de la cadena estuvo a punto de arrancar al hombre de las llanuras de su asidero a la pared. Por fortuna, Riverwind aguantó el tirón y poco a poco hizo a pulso a la muchacha hasta que ésta alcanzó el muro de roca, cerca del punto donde se encontraba Cazamoscas. ¿Estás bien, sí?, preguntó el anciano. Riverwind subió a la chica hasta su posición. La muchacha llevaba un cinturón de cobre al que iba amarrada la cadena. El guerrero le preguntó si se había lastimado con la caída. En absoluto, le aseguró. Prosigamos. El valor demostrado por la elfa lo hizo sonreír. La muchacha reanudó la escalada upándose sobre los hombros y la cabeza del hombre de las llanuras cual si fueran unos salientes rocosos. A continuación recogió el gancho que colgaba del extremo de la cadena y volvió a empezar todo de nuevo. Escalaron durante más de 1 hora y remontaron unos 60 metros. En cierto modo, la oscuridad era una ventaja para los inexpertos que de haber visto cuán alto habían ascendido, el vértigo los habría dejado paralizados a ambos. Llegaron a una repisa amplia y los 3 compañeros se tumbaron agradecidos en el suelo rocoso del saliente. A sus espaldas se abría un túnel de paredes lisas y pulidas que se perdía en las tinieblas. Diane les indicó que su ruta proseguía por el lado opuesto del pozo, de donde arrancaba un túnel mucho más pequeño al que llegarían rodeando, centímetro a centímetro, el trazado de la repisa. ¿Qué tiene de malo este camino?, preguntó Riverwind, señalando con el pulgar el amplio y circular túnel a sus espaldas. He visto cómo 3 niños improductivos perdían la vida por intentar ir por él. Entraron, unidos por una cadena, y poco después salieron arrastrados por el viento que los volteaba como si fuesen hojas secas. La muchacha miró de reojo el pozo vertical. Es una larga caída. La llama de la lamparilla se había reducido a un resplandor mortecino. La mecha chisporroteó y vaciló al no restar combustible en el depósito de cobre.
Riverwind extrajo su lámpara y la prendió con la casi agotada de Diane, que apagó posteriormente de un soplido. En esta ocasión, fue el hombre de las llanuras quien se puso a la cabeza de la marcha, por ser el más fuerte de los tres, y se desplazó por el angosto saliente que se extendía a lo largo del pozo circular en dirección al túnel indicado por la muchacha. La pared se combaba hacia afuera a partir de la repisa, circunstancia que hacía sumamente difícil asirse a ella. En más de una ocasión, el gancho de Riverwind se soltó de la oscura piedra basáltica. Tras él, Diane avanzaba palmo a palmo. Los tres compañeros iban unidos por la cadena que se habían enganchado a los cinturones de cobre. Cazamoscas no se movió y el trozo de cadena que lo ataba a Diane se puso tenso. «Vamos», lo animó ella. «No puedo», musitó, con un soplo de voz. «¿Por qué no? Mis brazos no son lo bastante fuertes para sustentarme». «Pero has escalado muy bien hasta llegar aquí», se sorprendió la elfa. «Porque me he servido de las piernas, sí». El anciano se remangó de manera que sus huesudos brazos quedaron al descubierto. «¿Lo ves? Me es imposible hacerlo». «Tienes que intentarlo», intervino Riverwind desde su posición adelantada. «Te ayudaremos». Sin más comentarios, el guerrero desanduvo el arduo camino obligando a Diane a regresar a la repisa original. Cambiaron el orden de la cordada de manera que el anciano quedara en el medio. «Mantendré la cadena corta y tirante. Con ello, quedarás pegado a la pared. Tú, por tu parte, intenta sujetarte lo mejor posible», lo instruyó Riverwind. La solución no satisfacía al viejo adivino, pero tampoco podía quedarse donde estaba. Diane se hizo cargo de la lámpara a fin de que el guerrero tuviera las manos libres para abrir camino. Una vez más, el guerrero inició la marcha, con Cazamoscas pegado a sus talones. El túnel al que se dirigían se encontraba a mitad de camino del pozo circular, es decir, unos 20 metros a lo largo del resbaladizo saliente. Habían hecho un progreso aceptable cuando, de improviso, la mano derecha del guerrero resbaló, manoteó con desesperación para mantener el equilibrio en tanto hincaba con fuerza el gancho aferrado con su mano izquierda. Por desgracia, la tensa cadena propinó un tirón a Cazamoscas, cuya sujeción no había sido buena en ningún momento, y el viejo adivino se precipitó por el borde del saliente. Diane se apresuró a clavar en la pared el gancho que llevaba colgado de la cadena y se aferró con todas sus fuerzas. Cazamoscas llegó al final de la cadena. Esta vez, Riverwind no estaba bien agarrado para soportar el tirón y cayó de espaldas por el borde de la repisa, dejando a la menuda Diane como único punto de anclaje. Los eslabones metálicos se tensaron con el seco tirón y el cinturón de cobre le aplastó las costillas. El impacto le vació de aire los pulmones, el gancho se escapó de entre sus dedos crispados y se perdió en el pozo. No percibió el golpe del gancho al llegar al fondo, y ello le dio a Riverwind una idea de la profundidad del vacío que se abría a sus pies. Diane atravesaba una situación terrible. No tenía fuerza para izar a terreno seguro a ninguno de los hombres, y mucho menos a ambos. Ni siquiera se atrevía a moverse, por miedo a perder el agarre. Por si esto fuera poco, el cinturón de cobre resbalaba poco a poco por sus delgadas caderas. Cazamoscas pendía en el aire metro y medio más abajo y Riverwind a unos 3 metros. «¿Qué hago?», dijo, con un timbre agudo, producto del terror y el esfuerzo desmesurado. «La superficie de la pared es rugosa a esta altura. Voy a tratar de asirme a ella». Acompañando la acción a las palabras, el guerrero se meció para impulsarse a sí mismo y a Cazamoscas hacia la pared. Se oyó golpear contra la roca el cuerpo del viejo adivino. «¿Estás bien, anciano?». «No». «Pero sigue con lo que hacías, ¿sí?». Por fin Riverwind encontró unas minúsculas grietas donde aferrar manos y pies. Trepó en diagonal hacia su derecha, cual un extraño cangrejo, y al fin llegó a la altura de los pies de Cazamoscas, apretados contra un punto de piedra lisa y suave. «¿Está tan pulida como esta parte toda la roca de alrededor?», preguntó entre jadeos. «Sí, no hay nada a lo que asirme», respondió el anciano. Riverwind llamó a Diane y le explicó que no tenía posibilidad de ascender más desde el punto en que se encontraba. «Habré de retroceder hasta la repisa». «Apresúrate», fue cuanto pudo decir la muchacha. El guerrero, colgado de la pared como una mosca, avanzó con cautela y solo cuando descubría una grieta apropiada a la que aferrarse. Dio gracias a los dioses por el hecho de ser Diane quien portara la lámpara, sabía que no habría sido capaz de escalar esta pared mortal con el estorbo añadido del candil. «Riverwind», llamó Diane con voz tensa.
¿Te falta mucho para llegar a la repisa? La tengo casi al alcance de la mano. Entonces date prisa. Los eslabones de la cadena se están abriendo. El peso de los dos hombres era demasiado para los anillos de hierro y los extremos unidos empezaban a ceder por la fuerte tensión. Dian observó impotente, sin que estuviera en sus manos evitarlo, cómo se abrían más y más. «Apresúrate, gigante. Apresúrate». Riverwind no encontraba apoyo para su pie derecho. El izquierdo lo tenía plantado con firmeza sobre un saliente circular. Alargó el brazo derecho, hincando las uñas en la piedra gris en un desesperado intento de hallar un asidero. Por último, el hombre de las llanuras flexionó la rodilla izquierda y se impulsó hacia la repisa. Justo en el momento en que su mano hacía el borde del saliente, los eslabones cedieron. Cazamoscas cayó en medio de gritos y aullidos. Riverwind aprovechó ese precioso instante a su disposición para auparse hasta la repisa y agarrar la cadena con las dos manos. El peso de Cazamoscas estuvo a punto de arrastrarlo, pero por fortuna resistió y jaló del viejo adivino hasta ponerlo en terreno seguro. Cazamoscas besó el pétreo suelo de la repisa y sollozó de alivio al saberse a salvo. «Loados sean los dioses misericordiosos», agradeció en medio de sus lágrimas. Los dos amigos estaban a salvo, pero ahora era Dian quien se había quedado atrapada. Libre del peso de la cadena de seguridad, la muchacha avanzó con destreza a lo largo del reborde. Los últimos 60 centímetros lo salvó de un salto que terminó en los protectores brazos de Riverwind. «Tengo que descansar», dijo Cazamoscas. «Mis entrañas todavía se retuercen como un salmón corriente arriba». «Igual me ocurre a mí», admitió el guerrero. Sin uno de los ganchos y con la cadena rota, quedaba descartado el camino propuesto por Dian. No restaba otra opción que el amplio túnel de paredes pulidas, el mismo en el que habían perdido la vida los tres camaradas de la muchacha. Tras un breve descanso, reanudaron la marcha. El pasadizo tenía al menos 2,5 metros de diámetro, lo que permitía a Riverwind caminar erguido sin problemas. El piso ascendía en una suave pendiente y el progreso resultaba sencillo. Dian se quedó en la retaguardia, manteniéndose en todo momento detrás de Cazamoscas, pues la atemorizaban las fuertes ráfagas de viento. Con el propósito de alejar de su mente la idea del peligro, el anciano la inició en el aprendizaje del común conocimiento, por otro lado, que le sería útil en el mundo del exterior. Cazamoscas descubrió que tenía una alumna aventajada. «Me pregunto cuál es la causa de que las paredes estén pulidas», comentó Riverwind. A la luz de la lámpara relucían miríadas de granos de mica, lo que otorgaba al túnel la apariencia de un muro creado con diamantes. «No hay señales de agua. La roca está seca. ¿El viento es capaz de desgastar la piedra, sí?», respondió el anciano. «La arena puede pulir hasta el camino más áspero si la arrastran ráfagas lo bastante fuertes». «¿De dónde procede el viento, Dian?». Al no recibir contestación de la muchacha, el guerrero reiteró la pregunta. «De la superficie», contestó al cabo, asomándose con cautela por detrás de la angosta cintura de Cazamoscas. «He oído contar que en el exterior soplan vientos muy fuertes, allí donde el cielo no encuentra las barreras de los muros de roca». «Muy cierto». Su ingenua descripción arrancó una sonrisa a Riverwind. «Tiene que existir en el suelo un acceso o abertura de gran dimensión para que entre tanto aire». «¿Una gruta?», sugirió Cazamoscas. «Como mínimo. Aunque yo pensaba en algo de un tamaño mucho mayor, como un cráter o alguna otra clase de depresión de proporciones considerables. El viento se arremolinaría en un embudo de esas características por el que posteriormente sería absorbido. El declive de la cuesta se incrementó, del mismo modo, aumentó la dificultad para caminar sobre la suave piedra del piso. Cada vez con más frecuencia, se vieron obligados a agazaparse y gatear para proseguir adelante. Por fin llegaron a un reducido tramo llano y los tres viajeros hicieron un alto para descansar. «Quizás siga así hasta alcanzar la superficie», aventuró el guerrero, mientras escudriñaba el túnel envuelto en la penumbra. «Sería estupendo», dijo Cazamoscas con un murmullo. El anciano estaba amodorrado y daba cabezadas. Riverwind bebió un trago de la salobre agua estita. «Voy a explorar un trecho. Quédate con él», instruyó a la elfa. «No te alejes mucho. Perderse aquí significa la muerte», advirtió ella. «No te preocupes». El guerrero dejó la mochila y se puso en camino llevando consigo solo la lámpara.
La rojiza esfera luminosa menguó a medida que Riverwind se alejaba cuesta arriba por el túnel. Dian lo estuvo observando hasta que incluso el resplandor de la lámpara hubo desaparecido. Suspiró y reposó la cabeza en el hombro de Cazamoscas. «Un hombre admirable, ¿sí?», dijo el adivino con voz adormilada. Su inesperada intervención sobresaltó a la muchacha. «Sí», musitó, lacónica. «Redouan está entregado en cuerpo y alma a otra, tenlo presente». Dian se encogió de hombros y de nuevo apoyó la cabeza en la harapienta camisa del anciano. Entretanto, el guerrero llegaba a un punto donde el túnel se bifurcaba en 3 direcciones, a tan solo unos 100 metros del lugar en que sus compañeros descansaban. Uno de los ramales continuaba hacia arriba y casi en vertical, otro se hundía abruptamente a los pies del guerrero. El tercero ascendía en una pendiente progresiva y gradual. Aún tomando solo en cuenta una marcha fácil y cómoda, era aconsejable elegir esta última ruta. El anciano y la muchacha elfa dormían cuando el joven regresó. Los despertó. Con movimientos torpes y ojos adormilados, Dian y Cazamoscas se levantaron y siguieron a su amigo. Aceptaron sumisos su decisión de proseguir el viaje por el ramal de la izquierda. Habían recorrido un corto trecho cuando se escuchó un sordo rugido, un sonido que recordaba el lejano toque de un cuerno. Dian se despejó de manera repentina. «El viento», gritó. «Los dioses nos asistan. ¿Qué haremos?», exclamó Cazamoscas. «Asirnos. Sujetémonos unos a otros. Es la única posibilidad», gritó Riverwind. El ruido tronador creció en intensidad. Un remolino de polvo envolvió al trío, ahora agazapado en un prieto montón sobre el piso del túnel. Un frente de viento, invisible y rugiente, los acometió con una fuerza brutal. A despecho del peso combinado de los 3 amigos, la ráfaga los arrolló y los arrastró túnel abajo. Rodaron y rodaron, sacudidos, zarandeados, golpeados, chillaron y rezaron y se gritaron advertencias los unos a los otros entre tumbo y tumbo. Hubo un momento en que el aire los alzó del suelo y volaron unos cuantos metros. Por último se hallaron de vuelta a la bifurcación de túneles. Fueron rodando hasta la boca del pozo que descendía abruptamente y se precipitaron por él. Este tramo era corto y Riverwind sintió un vacío en el estómago cuando, tras varias sacudidas contra las paredes, el túnel dio paso a una caída en un espacio abierto. La violenta zambullida lo separó y Riverwind se encontró solo, hundiéndose en un abismo sin fondo. 14. Las cascadas de Topacio, tras una eterna caída por el aire, se zambulleron en agua. Riverwind se sumergió un buen trecho antes de ser capaz de patear para impulsarse hacia la superficie. Al cabo emergió, a la mortecina luz reinante en la gruta, divisó a Dian que pataleaba y braceaba con desesperación. Nadó hacia la muchacha con poderosas brazadas y la sujetó por el cuello de la blusa de malla de cobre. Ella escupía y tosía mientras chapoteaba enfebrecida para mantenerse a flote. Todo cuanto logró con sus desmañados manoteos fue golpear a Riverwind en un ojo. «Cálmate», le gritó el guerrero. «Yo te sujeto». «Hola», llamó Cazamoscas. El joven divisó a su amigo en una pequeña isla rocosa a una 20 de metros de distancia. Se dirigió a nado hacia allí sosteniendo a Dian con el brazo derecho. Depositó a la empapada elfa en la isla y a continuación trepó él a terreno firme. Dian tosía y estornudaba al expulsar el agua que había tragado. Cazamoscas le dio unos golpecitos en la espalda dirigidos más a reconfortarla que a remediar la tos convulsiva. «Es extraño. Hay visibilidad», comentó el anciano. Riverwind sacudió la cabeza y su cabello empapado soltó una rociada de gotitas. «Sí, pero ¿de dónde viene la luz?». «Ah, de aquí mismo». Cazamoscas se inclinó hacia atrás y frotó la mano contra un pináculo de roca que se alzaba en el centro de la isla. Lo que parecía ser musgo se quedó adherido a la palma de su mano y emitió un débil fulgor. Los compañeros habían caído en una gruta que estaba cubierta con una capa en musgo luminoso. Es sorprendente que esto crezca tan lejos del sol y que además produzca su propia luminosidad, sí. Cazamoscas dio un lametón a sus dedos y al punto escupió. «Ah». En fin, confiaba en que tuviera un gusto agradable. En tanto los latidos de sus corazones recuperaban su ritmo habitual, los 3 amigos se sentaron con las espaldas reclinadas en el pináculo y examinaron la ruta acuosa. Era una caverna grande e irregular, repleta de estalactitas afiladas como cuchillos. El agua tenía un extraño color dorado.
En alguna parte, a la izquierda de Diane, un amortiguado rumor denunciaba una caída de agua. Cazamoscas se puso de pie y se desperezó. Al hacerlo, se produjo un sonido quebradizo y chasqueante y sus ropas se resquebrajaron por varios lugares. Dioses misericordiosos. ¿Qué es esto? Riverwind dobló el brazo derecho con toda clase de precauciones. La flexible piel de venado estaba ahora tiesa y quebradiza. Dobló aún más el codo y la manga se rasgó con un crujiente sonido de cristal. Diane flexionó las piernas y una lluvia de brillante polvo cristalino cayó alrededor de sus pies. La muchacha se agachó para examinarlo. Topacio, dijo, mostrando los cristales a los hombres. El agua deja residuos de topacio cuando se seca. Nuestras ropas se han tornado duras como piedra, exclamó Cazamoscas, maravillado. Tocó su barba, como era de esperar, también estaba tiesa a causa de los cristales recién formados. ¿Qué voy a hacer? Si asiento con la cabeza, se me romera la barba. Lloriqueó. En tal caso, muéstrate en desacuerdo con todo y limítate a denegar con ella, se chanceó Riverwind, en tanto se tocaba su propio cabello, tieso y cristalizado. La mayor parte de sus pertenencias habían absorbido el agua de topacio y se endurecían poco a poco. Los mocasines de los dos hombres crujían, cada movimiento dejaba caer en el suelo una lluvia de polvo brillante. De continuar así, muy pronto estaremos desnudos, comentó Riverwind. Su armadura de cuero, tratada con grasa y por lo tanto impermeabilizada, no había sido afectada, como tampoco la camisa corta de malla que llevaba bajo la ropa de piel de gamo. Era evidente que no podían quedarse en la pequeña isla. En algunas zonas, el agua lamía las paredes verticales de la gruta, en otros puntos se divisaban franjas de calas tapizadas de musgo. Riverwind sugirió la conveniencia de cruzar a nado hasta la playa situada al otro lado del lago, en la misma dirección de donde procedía el sonido de la catarata. No sé nadar, musitó Diane, aterrada ante la perspectiva. Te llevaré a mi espalda, ofreció el guerrero. Poco después, Riverwind se alejaba de la isla nadando brasa con suavidad. La elfa, en tensión por el miedo, se agarraba con todas sus fuerzas en tanto se esforzaba por mantener la cabeza tan apartada de la superficie del agua como le era posible. Cazamoscas se reveló como un hábil nadador y alcanzó la orilla de la playa antes de que lo hicieran Riverwind y su pasajera. Allí, el retumbar de la cascada era más intenso. Una grieta estrecha en la roca proporcionaba una vía de salida. Era bastante angosta, pero las paredes estaban cubiertas con una gruesa capa de verdín que les facilitó el paso. Cuando por fin emergieron en la caverna adyacente, los tres compañeros estaban embadurnados de la verdosa sustancia fosforescente. Cazamoscas miró a Riverwind. Pareces un fantasma. Y tú un helecho marchito, anciano, bromeó el guerrero, mientras sacudía las manos para librarse de la pringosa savia. Diane se abrió paso a empujones entre los dos hombres y se encaminó hacia el sonido de la cascada. La cueva estaba abarrotada de peñascos y depósitos de minerales redondeados por la erosión que semejaban bloques de hielo o trozos de manteca derretidos. Todavía pegajosos y relucientes, Cazamoscas y Riverwind fueron tras la muchacha. Al pasar un recodo, se encontraron cara a cara con la catarata. Los tres amigos se quedaron paralizados, sobrecogidos por la majestuosa belleza del panorama. La cascada se hallaba en una gruta cónica cuya altura sobrepasaba los 150 metros. Las aguas brotaban del ápice del cono y se desplomaban al menos 60 metros en medio de remolinos vaporosos hasta una repisa que se proyectaba frente a los tres amigos. La corriente fluía horizontalmente un par de metros y después se precipitaba por el borde del saliente hasta el fondo de la gruta, 90 metros más abajo. Al pie de la cascada, donde los viajeros permanecían estáticos, había un estanque de bullente espuma de un color dorado oscuro. Allí donde las aguas cargadas de cristal habían salpicado las paredes a lo largo de centurias, colgaban ahora sedimentos de topacio que con toda seguridad tendrían varios palmos de grosor. Miríadas de gemas facetadas tachonaban los pétreos muros. Allí. ¿Lo veis?, señaló Diane a lo alto. En el saliente, 60 metros sobre sus cabezas, se divisaba una obertura oscura y circular. ¿Qué es?, inquirió el anciano. El túnel que intentamos tomar por el Pozo del Viento nos habría conducido allí. Esa es la salida, informó a ella. En apariencia, la pared de la caverna no presentaba grandes dificultades. La accidentada superficie contaba con infinidad de grietas y salientes a los que asirse.
Decidieron que Diane escalase el muro y, una vez que hubiera alcanzado la entrada del túnel, soltaría una cadena con el propósito de que los dos hombres, más pesados y no tan hábiles, pudiesen trepar. Mientras Riverwind y Diane ordenaban y disponían el equipo de escalar, Cazamoscas, aburrido, deambuló por el borde del estanque. La bruma y el agua vaporizada flotaban sobre la musgosa orilla y atenuaban el fulgor verdoso. El constante rugido de la catarata amortiguaba las voces de sus compañeros. El viejo adivino deseaba obtener un fragmento de topacio, tan abundante en esta gruta. A menudo, las gemas poseían propiedades mágicas y curativas, y estos topacios subterráneos tenían visos de ser singularmente puros. Todas las zonas del suelo que sobresalían de la capa musgosa aparecían cuajadas de topacios. Cazamoscas examinó y desechó por defectuosos unos cuantos cristales de gran tamaño. Quería una gema perfecta para llevarla a Kesu. En su deambular, rodeó un afloramiento y se encontró con otra maravilla, un bosque de cristales de topacio que crecían del rocoso suelo inclinados en diferentes ángulos. Algunos tenían 30 centímetros de altura y solo unos cuantos centímetros de diámetro, pero otros igualaban o incluso sobrepasaban la estatura del anciano y su grosor era al menos de 30 centímetros. Cazamoscas contempló boquiabierto el espectacular bosque y luego, con un chillido de regocijo, se encaminó hacia la peculiar formación. Aun cuando le habría encantado llevarse uno de los magníficos pilares de topacio al poblado, comprendía que lo más prudente era tratar de arrancar uno de los pequeños. Pasó entre las afiladas formaciones cristalinas en busca de un ejemplar de tamaño adecuado. Se hallaba inmerso en la tarea de aflojar uno, cuando captó de reojo la bota de un soldado. Cazamoscas retrocedió a trompicones y cayó despatarrado entre las agujas de topacio. Alzó la mirada y vio a un guerrero elfo, quien blandía en alto su espada, a pocos pasos de distancia. «Soy un amigo», declaró. «Y estoy desarmado, sí». El guerrero permaneció inmóvil, por lo que el anciano reiteró su amistosa afirmación mientras se incorporaba. Para entonces, sus mocasines estaban casi destruidos y, por consiguiente, descartó la idea de correr sobre un suelo cuajado de punzantes y afilados topacios para huir del soldado escita. El elfo no se había movido todavía, así que el viejo adivino se aproximó a él, y cuál no sería su sorpresa al descubrir que el guerrero era una estatua. «Hola», llamó a voces, al divisar de nuevo a Riverwind y a Diane. «¿Dónde has estado?» «Es peligroso deambular a solas», lo reconvino su amigo. «Sí, pero he descubierto algo maravilloso. Venid a verlo». Los condujo por la orilla hasta el bosque de cristal, donde se erguía el pétreo soldado. Los tres compañeros se quedaron perplejos. Tras la primera estatua, se alineaba toda una compañía de guerreros de topacio. Diane contó 4 filas de 8 soldados e informó que cabía la posibilidad de que hubiese más, si bien resultaba difícil asegurarlo debido a la escasa iluminación. Algunas de las estatuas tenían las espadas enarboladas y otras miraban hacia el techo. Apenas se advertían detalles de las armaduras o las facciones de los rostros, solo el terso y dorado topacio. Es fantástico, ¿verdad? ¿Por qué querría alguien colocar tantas estatuas en este lugar solitario? ¿Lo sabes tú, Diane?, inquirió el anciano. La muchacha se rascó la cabeza. Lo ignoro. Sin embargo, de lo que sí estoy segura es de que no son soldados escitas. ¿Quiénes más iban a estar aquí abajo?, preguntó Riverwind, con el entrecejo fruncido. Ella no respondió, pero se adelantó unos pasos hasta situarse junto a una de las estatuas con el propósito de examinarla más de cerca. De puntillas, Diane escudriñó el rostro del primer guerrero y luego, con un respingo de sobresalto, retrocedió a trompicones. El gancho de escalar que sujetaba en la mano se deslizó de sus dedos entumecidos y al punto giró sobre sus talones y corrió hacia Riverwind. «No es una estatua», chilló, aterrada. «Es un guerrero de verdad incrustado en el topacio». Los dos hombres intercambiaron una mirada incrédula y se acercaron raudos a la primera figura. Al examinarla con más detalle, no les cupo duda de que, en efecto, tras la traslúcida piedra cetrina se advertían los aplanados rasgos de un varón de raza elfa. Cejas, pestañas y minúsculas arrugas se percibían dentro de la fría cobertura de piedra preciosa. ¿Qué clase de calamidad reduciría a este estado a toda una compañía de guerreros?, musitó Cazamoscas con un hilo de voz. «Solo Bepetzica poseía semejante poder», contestó la muchacha elfa con un estremecimiento. Riverwind observó cara a uno de los soldados.
Había algo extraño en aquel rostro. Lo estudió con detenimiento y, por último, declaró: está vivo. Sus ojos siguen mis movimientos. Cazamoscas y Diane retrocedieron un paso. El viejo adivino recorrió con la mirada las silenciosas filas de soldados petrificados. ¿Vivo? ¿Todos los demás también?, susurró. Quiero saber quiénes son, dijo el hombre de las llanuras, en tanto se apartaba del guerrero al que había inspeccionado. Soldados de Citas, aclaró Diane con voz queda. La muchacha se había alejado aún más. Riverwind sacó su sable, asimismo recubierto con una fina película de topacio. No puedo marcharme y dejar a estos infelices sabiendo que están enterrados en vida en una tumba de piedra. Levantó el sable y propinó un golpe con el pomo de la empuñadura sobre el peto del soldado elfo. El topacio vibró con el impacto, mas el guerrero permaneció inmóvil. Riverwind golpeó con más fuerza sobre el mismo punto otro par de veces y, al cabo, la capa cristalina se resquebrajó y se desprendió en grandes fragmentos. Paso a paso, el queso rompió el topacio que cubría el pecho, los brazos y el cuello del soldado. Al quedar libre el brazo que blandía la espada, bajó hasta colgar junto al tronco. Para entonces, la capa que envolvía el rostro del guerrero estaba surcada de finas grietas y al hombre de las llanuras le fue posible quitarla de un suave tirón. Al quedar despejada la faz, el elfo lanzó un resuello. «¡Libre!», gritó con voz enronquecida. Respiró hondo repetidamente. De improviso, pareció apercibirse del lugar en que se encontraba, recorrió con mirada enfebrecida los alrededores de la gruta. «¿Dónde está ese vil hechicero? ¿Dónde está Betbetsica?», inquirió. «Aquí no, de eso no cabe duda». «¿Quién eres?», preguntó a su vez Riverwind. «Soy Kirintastarus, capitán de su majestad, el rey Citas de Silvanesti». «¿Quién eres tú, humano?». El queso se presentó a sí mismo y a Cazamoscas. «¿Y la renegada?», se interesó Kirintastarus. La muchacha elfa permaneció oculta tras Riverwind hasta que éste la obligó a salir de su escondrijo. «Es Diane, amiga nuestra, no una renegada. Gracias a ella te hemos encontrado». Kirintastarus estrechó los ojos. «¿Se ha puesto en contra de Est?», indagó. «¿Sabe a dónde han ido Betbetsica y los rebeldes?». Mientras hablaba, el capitán elfo se inclinó para librarse las piernas con ayuda de su espada. Riverwind se disponía a contestar los sorprendentes interrogantes de su interlocutor cuando Cazamoscas se le adelantó. «Capitán, ¿sabes cuánto tiempo llevas aprisionado en el topacio?». El interpelado se irguió y contestó sin vacilar: «Un día, tal vez 2». Los queso intercambiaron una mirada perpleja. «¿Y bien?», inquirió el elfo. «¿Sabéis el paradero de Est? Si es así, debéis informarme. Mis hombres y yo hemos de llevar a cabo la misión encomendada por nuestro gran soberano». «Oh, ¿qué misión es esa?», preguntó el anciano. «Localizar el escondrijo de los rebeldes liderados por Estantafalas y conducirlos de regreso para someterlos a la justicia del rey Citas». Diane lanzó un gemido e intentó huir. Riverwind la atrapó por la cintura y la alzó en vilo. «Déjame partir». «Suéltame», exigió la muchacha, en tanto pateaba el aire. «Estos soldados matarán a mi gente. Tranquilízate, pequeña». Riverwind se encaró con Kirintastarus. «No se me ocurre un modo sencillo de explicarte esto, capitán. Has permanecido sepultado en esa concha de cristal durante 2 milenios y medio. El monarca a quien servías descansa en su tumba desde hace siglos, al igual que el propio Est. Los compatriotas de Diane solo son los descendientes de aquellos que lo siguieron al interior de la caverna». Por un breve instante, una expresión conmocionada se plasmó en el semblante del elfo. Se quedó boquiabierto, con los ojos desencajados, contempló a los 3 compañeros y, por último, clavó la vista en Diane. «Mientes. Sois espías de Betbetsica». Tenía que haberlo imaginado antes, sentenció, sin apartar la mirada de la muchacha. «¿Me habéis liberado del topacio con el propósito de matarme?». «No, capitán. Te he dicho la verdad. El rey Citas te envió en esta misión hace más de 2500 años. Tus órdenes carecen de sentido ahora». El guerrero elfo se quitó el yelmo y sacudió el polvillo de topacio que lo impregnaba, otro tanto hizo con su oscuro cabello. «No he recibido órdenes de nadie para que abandone mi cometido.
De no ser por el hechizo de Betbetsica, habría aplastado la rebelión de Estantafalas. He de cumplir la misión encomendada, decidió, mientras se cubría de nuevo con el yelmo. Acompañando la acción a las palabras, el elfo presentó espada y escudo a los compañeros. La punta del arma temblaba ligeramente. Riverwind sabía que no había nada positivo en ensarzarse en una contienda, pero decidió no bajar la guardia hasta que él, Cazamoscas y Dian se pusieron a salvo. Liberará a sus hombres, advirtió la muchacha. Estaremos muy lejos para cuando lo haya logrado, la tranquilizó él. ¿Y qué pasa con Est? Entrarán a saco en Bartón. Si lo encuentran. Aquí no hay postes señalizadores. Corrieron hasta la repisa colgada en el vacío, entre los dos saltos de agua. Dian recogió la pesada cadena y se la echó al hombro. Un instante después iniciaba la escalada de la pared. Cazamoscas lanzaba continuas ojeadas por encima del hombro hacia la dirección por la que podían aparecer los guerreros en cualquier momento. La muchacha, llevada por la ansiedad, trepaba mal, perdía el equilibrio una y otra vez y sus dedos se escurrían de unos asideros fáciles y seguros. Ve despacio. Te vas a lastimar, le aconsejó Riverwind. Si escuchó su advertencia, no le prestó atención. A pesar de su torpeza, alcanzó la mitad de la pared, hizo un alto y miró abajo. Desde su aventajada posición, divisó lo que para el queso pasaba inadvertido. Se aproximan guerreros. Gritó. Ponte detrás de mí, anciano, indicó Riverwind. Cazamoscas se pegó contra la base del muro. Kirintastarus apareció junto con otros dos soldados. El capitán elfo no había perdido tiempo en liberar a toda la compañía. De igual modo que ocurría con los guerreros de Est, Riverwind sobrepasaba en mucho la estatura de estos otros elfos, así como en el alcance de su arma debido a la longitud de sus brazos. Sin embargo, los tres podían rodearlo y reducirlo si eran diestros en la lucha. Y en la historia quedaba constancia de que los guerreros de Citas eran harto experimentados en la batalla. Avanzaron con cautela, vacilantes, y Riverwind sospechó que todavía tenían los músculos agarrotados a causa del largo confinamiento mágico. Cuando los tuvo más cerca, el hombre de las llanuras advirtió los cambios dramáticos sufridos por los elfos. El cabello y las cejas de Kirintastarus habían encanecido, la piel presentaba un tinte grisáceo y sus extremidades se habían tornado débiles, descamadas. Los otros se encontraban en parecidas circunstancias. Mira, Cazamoscas. El tiempo no se ha olvidado de ellos, después de todo. Rendíos. Graznó Kirintastarus, quien apenas era capaz de caminar y arrastraba la pesada espada al carecer de fuerza para blandirla. Ade, lante, por la glo, ria de Sid, as. Siseo. Uno de los soldados se desplomó y no se levantó. El capitán se aproximó hasta tener a Riverwind al alcance de su espada. Para entonces, el elfo ofrecía una imagen espantosa a la vista, las cuencas de los ojos hundidas, los labios retraídos sobre los dientes proyectados. El orgulloso guerrero no era más que un cadáver viviente. La espada corta arremetió débilmente contra el queso. El hombre de las llanuras la detuvo sin la menor dificultad. Aquel fue el último gesto de Kirintastarus. El elfo se desplomó sobre el suelo cuajado de gemas. Sus acompañantes eran ya huesos blanquecinos y piezas dispersas de armaduras. No puedo creerlo, musitó Cazamoscas, sobrecogido. Envejecieron 2500 años en los escasos minutos que disfrutaron de libertad. Redwyn dirigió la mirada hacia el bosque de topacios que ocultaba al resto de la compañía de guerreros. Creo que lo mejor será no tocar a los otros. Sí. Salgamos cuanto antes de aquí, apremió Dian desde su posición encumbrada. En tanto Riverwind acometía la escalada, Cazamoscas dio media vuelta a uno de los escudos elfos con la punta del pie. La preocupación ensombrecía la faz del viejo adivino, que musitó para sí. Me pregunto quién ha corrido mejor suerte, Kirintastarus o su compañía, todavía apresada en esta trampa mágica. Sacudió la cabeza. Una gruta sometida a un hechizo temporal durante siglos, topacios que detienen el transcurrir del tiempo. Y nosotros, aunque brevemente, nos hemos sumergido en unas aguas saturadas de sus sedimentos. Sí, más vale que salgamos cuanto antes de aquí.